Hola a todos y bienvenidos al programa de la Parkinson Foundation, Rompamos los mitos de la investigación de Parkinson. Soy Kayla Mead, coordinadora de programas comunitario de la Parkinson Foundation y estoy emocionada de estar aquí con ustedes hoy para traerles este programa educativo. Me encantaría tomar un momento y escuchar a nuestro público. Háganlo saber en el chat de dónde nos acompañan. Yo estoy en Las Vegas, Nevada y sé por charlar con algunos de ustedes antes del evento que tenemos gente que nos acompaña desde muchos lugares diferentes. Vamos a ver aquí. A ver, nos manda saludos Claudia. Hola, buenos días. De Houston, Texas. Wow. A ver, ¿quién más? Muchas gracias a todos. Saludos de México. Muchas gracias. De los saludos de Chicago. All right. Luego, bienvenidos, hola a todos. Los Ángeles, Argentina, de todas las partes del mundo, me encanta. Genial, gracias por compartir. Todavía, por favor, manden sus lugares de donde vienen. Nos alegre que nos acompañen hoy. Esperemos que sepan que no están solos y, como pueden ver en el chat, su comunidad del Parkinson está aquí con ustedes desde cerca y lejos. Para aquellos de ustedes que son nuevos a la Parkinson Foundation, bienvenidos. Somos la comunidad líder de la nación para la persona con Parkinson, para sus familias y para los que trabajan a poner fin a la enfermedad. Con nuestra presencia en la comunidad de todos el país y del mundo, creemos en la promesa de una cura y una vida mejor hoy para los afectados por la enfermedad de Parkinson. La urgencia de nuestra misión realmente se traduce en lo que hacemos. Para lograr nuestra misión, perseguimos 3 objetivos: garantizar una mejor atención para toda la persona con Parkinson, avanzar la investigación hacia una cura y educar y empoderar a la comunidad de Parkinson. Ofrecemos recursos gratuitos en español, incluyendo nuestro sitio web parkinson.org/español, series de libros educativos, seminarios web, podcasts, un kit de seguridad hospitalaria llamado Aware in Care, nuestros materiales para recién diagnosticados y, por supuesto, nuestra línea de ayuda gratuita 1-800-PTENFO, opción 3 para español. En el frente de la investigación, invertimos más de $10 millones anuales para estudiar el Parkinson, qué lo causa, cómo tratarlo y, en la última instancia, cómo curarlo. Compartiremos más información sobre PD Generation durante el programa de hoy, así que manténganse atentos para obtener más información. Hablando de la investigación, saltamos directamente a nuestra presentación Rompamos los mitos de investigación de Parkinson. Nos complace presentarles a la doctora Irene Letwin. La doctora Letwin es la directora del Centro de Excelencia de la Universidad de California, San Diego, Parkinson y otros trastornos del movimiento. Ella es profesora de neurología con más de 30 años de experiencia en Parkinson y otros movimientos anormales y demencia. Durante su carrera ha desempeñado un papel fundamental en mejorar el diagnóstico y tratamiento del Parkinson y enfermedades relacionadas. La doctora Letwin fue presidente de la sesión de trastornos de movimiento de la Academia Americana de Neurología. Es tesorera de la Sociedad Internacional del Parkinson y Trastornos del Movimiento. Y ella tiene y ha tenido muchas posiciones en ambas citas asociadas y enviaremos asociaciones de pacientes. La doctora Letwin ha publicado 4 libros y más de 350 publicaciones y es profesora invitada en muchos países del mundo.
Dicho esto, doctora Lippman, le dejo el micrófono y hacia adelante. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias Kyla y muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí, a la Asociación de Parkinson por haberme invitado. Es realmente un placer estar con todos ustedes y espero que puedan hacerme preguntas y desgraciadamente no traduje los slides al español, pero estarán traducidos cuando les llegue a ustedes. Bueno, ¿qué le vamos a hablar? Vamos a hablar y tratar de esclarecer algunas preguntas sobre lo que es la investigación y darles ejemplos de lo que es investigación en diferentes tipos de estudios en la Universidad de California, San Diego. Entonces, para empezar, quisiera decirles que hay tres tipos de estudios. Unos que son de observación, donde nosotros entendemos las causas, los riesgos, buscamos marcadores de la enfermedad, pero no hay ningún tipo de intervención. Por eso es que se llaman de observación. Hay estudios que se llaman de traducción o traslado de alguna manera, que son los que tratan de trasladar la ciencia básica hacia la clínica o hacia la comunidad. Y también con el objetivo de mejorar la salud, por supuesto. También están los estudios terapéuticos que investigan si un tratamiento en especial mejora la salud de los participantes. ¿Por qué tenemos que participar en investigación? ¿Y por qué es importante que esa investigación sea en la enfermedad de Parkinson? Es la única manera de poder avanzar para poder identificar las causas de la enfermedad, identificar los riesgos, identificar los tratamientos, cómo podemos diagnosticarlo tan pronto como podamos y medir cómo el tratamiento puede mejorarnos. O sea que si no se hace esto, no hay manera de poder avanzar. Es obviamente algo que es realmente necesario, particularmente en pacientes que quieran ayudar a mover hacia adelante la ciencia y que avance la investigación. ¿Y por qué realmente es importante que todos nosotros como latinos podamos participar? Porque es posible que los genes que tenemos sean diferentes que los que se encuentran en la población de Estados Unidos o de Europa, que sean los riesgos diferentes, dado que nosotros podamos tener una dieta diferente, estar expuestos a riesgos que sean totalmente diferentes. Y puede ser que el Parkinson que nosotros tengamos como latinos pueda ser diferente al de otras poblaciones y que entonces progrese de forma diferente. Y uno quisiera saber cómo es que uno pueda progresar más que en otros países. Y puede ser que también, dado que la causa pueda ser diferente, que los genes sean diferentes, que los tratamientos sean diferentes o que los efectos secundarios sean diferentes. Y sobre todo lo que escucho mucho de mucha gente es que queremos mejorar a todos. Es nuestro espíritu latino. ¿Y por qué particularmente estudiar marcadores en la investigación? Porque es la única manera de poder identificar la enfermedad de forma segura y de forma temprana. Porque si tenemos una intervención que, por ejemplo, pueda mejorar y parar la enfermedad, entonces
esta intervención la queremos hacer cuanto antes posible, no cuando estemos muy afectados. O sea que cuanto antes lo hagamos, mejor. ¿Y quién debería de participar? Pues todo el mundo, los que tienen Parkinson y los que no tienen, porque es importante que podamos saber cómo es de diferente, por ejemplo, lo cognitivo, cómo es diferente la enfermedad, como dijimos, lo motor incluso, entre los pacientes y la gente que no tiene la enfermedad. ¿Y por qué buscamos mutaciones genéticas? Bueno, es la única manera que podamos entender cuál es la causa de la enfermedad y quizás incluso cómo es que esa enfermedad se desarrolla en nosotros para poder buscar realmente la forma de tratarnos cuanto podamos. Y entonces, cuanto más antes nos podamos identificar como que tenemos la enfermedad y tratar como específicamente con la mutación que tenemos, obviamente vamos a mejorar realmente. Y es importantísimo conocer la frecuencia de qué mutaciones son las más frecuentes en cada lugar y uno primero intentaría buscar la mutación que sea más común, la que sea más frecuente. Y, por ejemplo, en este momento hay estudios como la enfermedad de Parkinson, con los genes de la enfermedad de Parkinson, PD genes se llama en inglés, que tratan de ver cuáles son los genes que en general la población que tiene Parkinson tenga. No porque tenga una familia, no porque sea quizás más joven, que son las causas que en general nos hacen pensar que sea hereditario, sino simplemente que hay gente que pueda tener mutaciones sin saber, sin tener familia ni nada y ser incluso mayor. Y hay mutaciones como la de la GBA que realmente puedan tener algún tratamiento. Y hay otras que también se están buscando tratamientos y se están estudiando esos tratamientos. Entonces, ¿qué tenemos que saber para entender la enfermedad de Parkinson? Primero, tenemos que saber si tenemos un gen que está afectado o si hay muchos genes que estén afectados, o uno principal y otros que modifiquen. Tenemos que saber si hay exposición a, por ejemplo, pesticidas u otras exposiciones. Y entonces, al saber todo esto, encontramos tratamientos que sean específicos para cada causa. Y esto es extremadamente importante. Bueno, les voy a decir los estudios que tenemos en la Universidad de California, San Diego, como ejemplos. Por ejemplo, tenemos el PD gene, como les dije, de estudiar la enfermedad de Parkinson, específicamente los genes, para saber cuáles son en nuestra población. Y es importante también saber qué marcadores y cómo es la historia nacional. Y para eso hay un estudio de los hispanos en cómo es que estemos en nuestra, cómo sea que la enfermedad sea de severa. Y hay también no solo para el Parkinson, sino para la gente que pueda tener demencia y tenga Parkinson, o los que se llaman demencia con cuerpos de Lewy. Y también para otros que tengan formas atípicas de parkinsonismo, como la parálisis supranuclear progresiva, la enfermedad corticobasal, enfermedades de frontotemporales. O sea que hay estudios no solo para una enfermedad, sino para varios. Si pensamos en la enfermedad de Parkinson en sí misma, podríamos decir que hay 4 estadios. Uno que es lo que llamamos preclínicos, o sea que podemos tener marcadores, por ejemplo, genes, que sepamos que nos van a afectar,
podemos tener estudios que sean anormales cuando nos hacemos las imágenes y vemos la cantidad de dopamina que tenemos en los ganglios basales y que en Parkinson están disminuidas, pero no tenemos nada clínicamente, estamos sin ningún síntoma. Esto sería lo ideal, ¿verdad? Identificarnos en esa manera, así no tenemos nada. Pero hay otras maneras también, que es lo que llamamos la etapa prodrómica, antes que aparezcan los síntomas motores. Y aquí puede ser que tengamos falta de olfato, que podamos tener sueños en los que nos movemos mucho y a veces peleamos porque son muy vívidos y alguien nos está atacando. Normalmente esto no pasa. Cuando nosotros dormimos y soñamos, no nos movemos. Pero hay gente con la enfermedad de Parkinson que les pasa esto porque son zonas del cerebro que están afectadas y dan este síntoma. Lo mismo es que puede haber constipación, que puede haber depresión. Y después tenemos lo que llamamos la enfermedad de Parkinson temprana, que es cuando aparecen los primeros síntomas, que por ejemplo no movamos un brazo o que tengamos más dificultad con ese brazo, que estemos más rígidos, que tengamos un temblor, que es un temblor en reposo, o cuando está mucho más avanzada y cuando los tratamientos, si bien funcionan, nos pueden dar exceso de movimientos porque estamos más, las neuronas están más sensibles y puede ser que tengamos problemas cognitivos, que tengamos demencia, puede ser que tengamos problemas en controlar la presión, los problemas que se llaman autonómicos, y para cada etapa tenemos distintos tratamientos. O sea, podemos tratar temprano para enlentecer la enfermedad y la progresión, podemos tratar para evitar complicaciones, podemos tratar para otros motivos. Hay una cosa importante que les quiero contar para contarles uno de los estudios que estamos haciendo, que yo estoy muy contenta. Dicho sea de paso, si me paso de tiempo, avísenme. Normalmente lo que sucede es que si nosotros tomamos la levodopa, que puede estar en el Sinemet o en el Madopar o en otras formas como el Ritari, la levodopa en el cerebro se transforma en dopamina y es la dopamina que es la sustancia química que hace mover el sistema motor, como el gas en un coche. Esta dopamina, cuando tiene siempre la misma duración en la enfermedad, porque tiene un pico y luego baja, o sea, es pulsátil. Pero nuestro cerebro no es pulsátil la forma que se comunican las neuronas, las células del cerebro. Entonces, esto es un problema. Inicialmente, cuando empieza la enfermedad, no hay problema realmente, porque aquí, que es lo que se llama la ventana terapéutica, y esto es lo que decimos que, por ejemplo, acá cuando está bien rojo es cuando tenemos todos los síntomas de Parkinson. Y aquí cuando está amarillo, que son los síntomas de exceso de movimientos, las disquinesias, que es mucha dopamina. Al principio necesitamos poca cantidad de levodopa y sea lo que sea que tomemos, no pasa nada. Sin embargo, cuando la enfermedad progresa, lo que sucede es que necesitamos más cantidad de levodopa para funcionar bien y además las disquinesias aparecen más tempranos y llega un momento que se llama que la ventana terapéutica es tan pequeña que podemos pasar de no estar bien a tener las disquinesias, y esto es muy pequeño. Entonces, también no solo es lo motor, sino también hay fluctuaciones de lo no motor, como sea la ansiedad, sudores que son intensos,
sentir de que uno no piensa bien, estar fatigado, estar irritable, y 1/3 de la gente siente que estos problemas no motores son más incapacitantes que los motores. Hoy en día, ¿qué hacemos? Bueno, le decimos a alguien que haga que digas cuáles son los problemas que tiene en el día, cuándo es que está durmiendo, cuándo está sintiéndose que está bien, cuándo está rígido, cuándo tiene ansiedad, cuándo toma las medicaciones, etc. Pero lo que estamos inventando es una forma de poder medir la cantidad de levodopa en la sangre, con la idea de poder tomar la cantidad mínima que tenga el efecto necesario. Y cuando tenemos una ventana terapéutica que es muy pequeñita, tomar exactamente la cantidad que necesitamos. Y entonces esto se hace con algo que es muy pequeñito, que es estos sensores que miren el tamaño que tienen y que van a un espacio que se llama el espacio intersticial, que está debajo de la piel, y este espacio no tiene ni nervios, ni tiene nada de vasos, con lo cual no duele nada. También estamos haciendo algo que le llamamos Folmeter, que no sabría cómo decir cómo se llama en español. Cuando es glucosa que medimos, se llama el glucosa, la medida de la glucosa. Aquí medimos las caídas. Lo importante es que a veces llegamos a la emergencia y no sabemos por qué nos caemos. Y esto es importante porque puede ser que tengamos problemas de balance, de equilibrio, que tengamos problemas que quedamos congelados y no nos podemos mover. Puede ser que la presión arterial baje mucho y no llega suficiente sangre al cerebro y ya tengamos como un síncope. Puede ser que tengamos, por ser mayores, arritmias y problemas del corazón. O puede ser que tengamos problemas y tengamos como tipo de epilepsia. Y queremos saber también cuáles son los síntomas que la persona siente antes de que esto pase. Entonces poner todo esto junto y poder averiguar cuál es la causa. Hoy en día esto no se puede hacer. Lo que se puede hacer es saber si uno se cayó, puede uno saber si tiene registro para cómo camina, pero no hay nada que junte todo y no hay nada que mida la presión arterial. Pues nosotros pusimos todos estos sensores que en exageración están todos puestos aquí y que miden, por ejemplo, la presión arterial, que miden el electrocardiograma, y aquí en el celular tenemos cosas que la gente puede poner, por ejemplo, que se cayó, por ejemplo, que está mareado o que acabó de tomar la medicación, etcétera, o que se siente que no puede caminar, etcétera. Entonces esto con una forma de algorítmica, una forma de estadística de analizar todos estos datos, uno puede llegar a saber cuál es la causa que uno se cayó, y esto puede hacerlo directamente en la casa de uno, no necesita estar en el hospital. Y además en el hospital uno no ve todas las causas, porque las que uno ve son relacionadas al corazón, nada más. Bueno, tenemos estos estudios que la gente puede participar, y hay otros estudios que también son estudios de observación, como lo que les dije antes, estudios en los cuales de momento no hay intervención y que son solo para saber cómo mejorar el manejo de nosotros. Hay otros estudios en los que estamos mirando una forma más pequeñita de mirar a cómo es la presión en vez de ese reloj que les mostré. Y estos estudios la gente puede participar.
También tenemos estudios en los que estudiamos marcadores, como les dije antes. Dijimos que eran los genéticos para el Parkinson, pero hay las otras enfermedades. Y tenemos también estudios de tratamiento. Entonces quizás le quiera explicar rápidamente. Hay varias fases en el tratamiento. Una fase que es el investigar y ver si hay alguna cosa que nosotros nos pueda decir que pueda ser importante tratar. Por ejemplo, algo genético. Y entonces encontramos algo que pueda funcionar en un animal, y una vez que en modelos animales funciona, entramos en la fase 1, que es la fase donde uno lo prueba en gente normal y también lo prueba en gente que tiene la enfermedad. En este caso, todo el mundo sabe que está tomando lo que sea y se busca la dosis adecuada. Después hay una fase que se llama fase 2. Esta fase 2 realmente lo que hace es mirar si esto es mejor que lo que llamamos placebo, que es como un azúcar, digamos, que no tiene nada de tratamiento. Y esto es importante porque puede ser que no sea mejor o puede ser que sea peor. Y tenemos que saber si es mejor o si es peor o si no hay cambio ninguno, porque si no hay nada de cambio no se mueve de esa fase a otra. Pero si ha habido cambios que son para mejoría, pasan a una fase 3 donde los mismos estudios se hacen en una población mucho mayor, y cuando esto se ha probado en 2 poblaciones mayores es cuando recién el FDA mira si esto funciona o no funciona. Y el costo ya pueden ver que es enorme para traer un estudio a la clínica, y pueden pasar muchísimos años, y de todas las enfermedades y de todos los tratamientos que se investigan, solo 11% realmente llegan al FDA. Bueno, nosotros tenemos estos tratamientos. Uno es con el estudio de levodopa subcutáneo, en donde se usa como como una, digamos, transmisor, donde se pone la levodopa, y después hay un cablecito que va y que se pone debajo de la piel. Y entonces todo el día la levodopa va pasando constantemente. Hay otro estudio que también es sintomático, que es para tratar cuando uno tiene la presión arterial muy baja cuando se pone de pie, para tratarla con otras medicaciones. ¿Y por qué usamos los placebos? Ya les dije, es como para saber si la intervención es mejor que como la enfermedad progresa, si hay complicaciones. Y luego tenemos lo que se llaman, y en esto paso a otro tema, que es tratamientos para enlentecer la enfermedad. Y claro, hay muchos tratamientos. Por ejemplo, prevención. Si sabemos que hay un pesticida que nos causa Parkinson, ese pesticida no lo vamos a usar, por ende es prevención. Pero también podemos tener otras cosas que sean como enlentecimiento de la enfermedad o parar la enfermedad totalmente. Y para eso hay muchas formas, y puede ser tratar la inflamación, tratar la oxidación, tratar que ciertas proteínas que se depositan en el cerebro, que por ejemplo en el Parkinson se llama alfa-sinucleína, que esa proteína, cuando es anormal, se pueda destruir antes de que se produzca, que es un poco parecido a lo del COVID, que uno busca evitar que se progrese esa enfermedad parándola con una vacuna, pero aquí no hay vacunas en Europa, aquí no hay ninguna. Y esto lo tenemos para varias enfermedades. Ciertamente para el Parkinson tenemos para gente que tiene el Parkinson por menos de 2 años y que estén tratados con la levodopa, y entonces son anticuerpos
Estos anticuerpos, lo mismo que en el COVID, intentan que las proteínas esas anormales que pasan de una célula a la otra, que se van multiplicando, traten de pararse y que sacarlas a todas para que la enfermedad no progrese. Y también tenemos otro tratamiento que es para evitar que, por ejemplo, se forme la proteína anormal por una medicación oral que es una molécula pequeña que interfiere en la formación de esa proteína anormal. En concreto, lo que queremos es tener tratamientos personalizados, que si yo tengo este gen me trato de esta manera, si tengo el problema de la inflamación me trato de esta otra, o sea, querríamos saber cuáles son las causas y personalizar el tratamiento, igualmente que personalizamos el tratamiento de los síntomas. Este es mi grupo al que debo todos estos estudios que están haciendo y les agradezco muchísimo. Muchas gracias, doctora Liebman. Antes de continuar, le tengo dos preguntitas para hoy. La primera dice, ¿puede decirnos aproximadamente qué porcentaje de la comunidad hispana participe en el estudio que mencionó? Muy pocos. Desgraciadamente, este es el problema. Tenemos a muy pocos hispanos que participan. Estuvimos haciendo un estudio de por qué hay pocos hispanos participando y lo que encontramos es que muchas veces no saben que existen estos estudios, o sea que no llega la información. Otras veces que les dicen, pero como no se insiste y no se explica bien para qué es el tratamiento o para qué se hace el estudio, la gente no participa. Es importante uno tratar de saber y a través de la fundación es una manera de poder saberlo. Hay otras mirando en cada universidad, por supuesto, también. Muchas gracias. Y luego la última pregunta, ¿cómo puede una persona participar? ¿Es para las personas que viven en el San Diego o pueden participar de diferentes partes del mundo? De todas partes del mundo pueden participar en algunos estudios. Para poder participar viviendo fuera uno tiene que venir cada tanto, o sea que es un poco caro. Hay algunos pacientes que hacen esto, pero no es un poco prohibitivo para otras familias. Gente de otros lados de Estados Unidos es más fácil porque los pasajes no son tan caros, pero fuera de Estados Unidos es un poquitito más caro. Bueno, bastante más caro, digamos. Perfecto, ok. Muchas gracias. Recuerden que la doctora Liebman va a volver a las preguntas y respuestas. Si tiene alguna pregunta basada en la información de que acaba de escuchar, no duden en enviar sus preguntas haciendo clic en el icon de preguntas y respuestas en la barra negra al pie de su pantalla. Llegaremos a tantas preguntas como podamos al final de la presentación. Y ok, este es el momento que nos gustaría tomar un descanso de movimiento de 10 minutos. Hoy se une con nosotros Lisbeth Garces. Lisbeth es la fundadora de la organización Juan Carlos y fue una de las primeras instructoras de Zumba en San Diego. Ella ha construido un seguimiento regular en todo el condado con sus clases de baile inspiradas en la música latina para personas de todas las habilidades y también es líder en un grupo de apoyo para Parkinson. Lisbeth, el micrófono es tuyo. Well, sí, le voy a poner una canción al principio que los va a animar un poquito a hacer un poquito de ejercicio como boxing, right? So les voy a dar esa canción y después ponemos unas más canciones para bailar un poquito más. So la voy a poner en bajo un poco. Sí. Para que agarren se vayan calentando. Okay.
sentado o parado. ¿Right? So, eso va a ser así. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Con Pancho y Iván. 1, 2, 1, 2. Ahora vamos a hacer 1, 2, 3, 4. Otra vez. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos a agregar dos más. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, otra vez. 2, 3, 4, 5, 6. Eso es todo. Arriba. Ok, sí, es muy fácil. Tiene que ponerse en una situación moviéndose frente hacia atrás. Abajo, atrás, abajo. Yo trato de hacer 1, 2, 3, 2, 3. Se está poniendo el brazo. Prácticamente son todos los brazos. Abajo. Usando el cuerpo. Lo puedo hacer sentado, lo puedo hacer parado. Vamos a hacer al principio. 1, 2, 3, 4, Es más o menos una demostración, eso sí es como se hace, lo puedes hacer sentado o lo puedes hacer parado. Todo depende de la condición de cada persona. So, espero que pronto pueda empezar a dar ese clase. Ok, ahora vamos a hacer merengue. ¿Quién se acuerda del merengue? ¿No? Vamos a subirlo ahora. Una vieja me dijo que tienen vela prendida, unos la apagan de noche, otros la prenden de día. Apágame la vela, María, pero que apágame la vela, María, apágame la vela, María, apágame la vela, María. A terminar la policía me voy a meter a la guardia, uno coge la pistola, otro coge la polaina. Apágame la vela, María, apágame la vela, María, pero que apágame la vela, María, apágame la vela, María. Una vieja me dijo que tienen vela prendida, unos la prenden de noche, otros la pasan de día. Apágame la vela, María, pero que apágame la vela, María, pero que apágame la María, pero que quítame la María. A terminar la policía me voy a meter a la guardia, uno coge la pistola, otro coge la polaina. Apágame la vela, María, apágame la vela, María, ay, apágame la vela, María.
pero que quítame esa vela, María. Apágame la vela, María, pero que quítame esa vela, María. Apágame la vela, María, pero que quítame la María. Apágame la vela, María. Apágame la vela, María, pero que quítame la María, pero que quítame la María, pero que quítala. Buenísimo, muchas gracias, Lisbeth. Ese sí es un buen ejercicio y muchas gracias por ayudarnos a hacer ejercicio hoy. Ok, y ahora me gustaría presentar a nuestro panel. Hoy nos acompaña Dr. Ignacio Mata, el genetista y investigador del Cleveland Clinic, Ruby Rendón, PD Generation coordinadora en la Muhammad Ali Parkinson Center, Lourdes Córdoba, trabajadora comunitaria de salud y promotora de salud en Arizona State University, Carlos González, defensor de la investigación de la Fundación de Parkinson y Personas con Parkinson, y nuestra moderadora del panel, Claudia Martínez, coordinadora de Alcance Hispano en Muhammad Ali Parkinson Center. Lléveselo, Claudia. Bueno, muchísimas gracias a Keila por esta invitación, al igual que a la Parkinson's Foundation. Y me encanta poder estar aquí con todos ustedes y poder compartir un poquito más, más bien conversar a modo de plática, a modo de un poco más amistoso y para que ustedes también se animen a hacer lo mismo, a ser parte de esta conversación y enviarnos sus comentarios. Y voy a empezar con nuestro querido doctor Mata, o más familiarmente conocido como Nacho por nosotros. Bienvenido, Nacho, qué gusto tenerte aquí. Hola, bienvenida, Claudia. Sí, pues he estado viendo en algunos de los comentarios que varios de los participantes que nos acompañan hoy tienen algunas preguntas sobre si pueden participar. Entonces, primero vamos a aclarar un poco sobre PD Generation o PD Gene y si personas que viven fuera de, digamos, el área de donde estamos ahora, desde el suroeste del país pueden participar, e incluso de otros países que creo que ahora el Caribe está incluido también, ¿no? ¿Podrían aclararnos un poco, Nacho, a este respecto? Sí, PD Generation, que es el proyecto que está llevando a cabo la Parkinson's Foundation, por ahora solo acepta participantes que estén en Estados Unidos. Y por lo tanto las personas que estén fuera de Estados Unidos por ahora no pueden participar. En Estados Unidos se puede participar a través de alguno de los centros que están reclutando o también hay posibilidad de hacerlo virtualmente en alguno de los centros que lo ofrecen, y de hecho pues el Muhammad Ali es uno de los centros que ofrecen esta posibilidad y uno de los únicos donde se puede hacer todo en español, que también pues es una ventaja para nuestra comunidad. Como bien dices, estamos trabajando en que se pueda llevar este proyecto a otros países, sobre todo países latinoamericanos y del Caribe. Parece que la República Dominicana es los que más avanzados están y creo que en muy poco tiempo se va a empezar a poder hacer esto en República Dominicana, y Puerto Rico también esperamos poder llevarlo a la bonita isla de Puerto Rico muy pronto para que las personas que estén allá puedan también participar en este proyecto. Muchas gracias, Nacho. Y asimismo, también sabemos que tú estás muy involucrado, que más que todo diriges, ¿verdad? Un consorcio en Latinoamérica que también tiene que ver con la investigación sobre la genética y el Parkinson. Así que compártenos un poco acerca de ese proyecto de investigación para todos aquellos que viven fuera de los Estados Unidos y nos acompañan hoy desde Latinoamérica. Sí, vi que alguien preguntaba sobre Argentina, por ejemplo, donde es uno de los países donde sí que tenemos un centro, como bien dices. Yo tengo un proyecto que se llama LargePD, o el Consorcio Latinoamericano para el Estudio de la Genética del Parkinson, en la cual tenemos 35 centros en 12 países diferentes, en toda Latinoamérica y algunas de las islas del Caribe. Es un proyecto un poquitito diferente a PD Generation.
en PD Generation, en realidad lo que se está intentando ver son, bueno, por explicarlo así muy simplemente, todos tenemos más de 20.000 genes diferentes y algunos de los genes pueden estar involucrados en la enfermedad de Parkinson y de algunos sabemos más que de otros. Entonces, en PD Generation se están mirando solo 7 genes y para ver si existen variantes en esos genes, y una de las ventajas que existe es que el paciente o la persona con Parkinson va a recibir un reporte de parte de la Parkinson's Foundation con consejería genética y todo lo que ello conlleva para recibir esos resultados. Entonces, es una de las cosas que PD Generation tiene y una de las razones por las cuales, por ejemplo, solo se pueden hacer en Estados Unidos, donde existen estos consejeros genéticos que pueden devolver los resultados a los pacientes. Nuestro proyecto está intentando entender un poco mejor cuál es el componente genético. Como bien dijo la doctora Lidban, hay muy pocos estudios hechos en personas con Parkinson de Latinoamérica y por lo tanto sabemos muy poco sobre cuáles son los genes, y como ella muy bien decía, es posible que haya genes diferentes en la población latinoamericana que estén afectando al Parkinson. Por lo tanto, esos genes no se van a estudiar en PD Generation, pues porque no los conocemos todavía. Entonces mi estudio es un poco complementario, en el cual estamos intentando desde un punto de vista más básico, entender un poco el papel de estos genes. Entonces, van a poner ahí en el chat la forma de ponerse en contacto conmigo. Existe un cuestionario muy fácil que se puede rellenar, en el cual nos puede mandar la información y nos podemos poner en contacto con ustedes. Si están en Estados Unidos, les podemos mandar un kit a casa y pueden participar también. Y si están fuera de Estados Unidos, les podemos poner en contacto con el centro más cercano donde vivan, que está participando en nuestro proyecto, y a través de ellos van a poder participar en este proyecto, pues que está a nivel mundial. En realidad nosotros estamos en Latinoamérica, pero estamos colaborando con gente en África, en India, en un montón de países donde no existen estudios genéticos y por lo tanto donde no conocemos cuáles son esos factores genéticos que pueden estar afectando a la enfermedad. Sí, pues qué interesante. Entonces ya está esa información en el chat. Así que todos ustedes que están preguntando dónde en México o dónde en Argentina, por favor escriban al correo electrónico que aparece en el chat, que es largepd@ccf.org. Y si no pueden ver el chat o no tienen cómo copiar ahora, no se preocupen, porque la Parkinson's Foundation va a enviar un email o un correo electrónico a todos los que se registraron con todos los recursos y toda esta información para que ustedes puedan acceder a ella después de la conferencia. Y asimismo vamos a continuar hablando más adelante de cómo aquellos que están dentro de los Estados Unidos y quieren participar en PD Generation también pueden hacerlo o recibir más información a ese respecto. Pero Nacho, tú mencionabas un poco la diferencia entre uno y otro estudio y hablaste de la consejería genética. ¿Podrías explicarnos cómo también eso hace que PD Generation sea un poco o muy diferente de otros estudios que vemos a los que la gente accede simplemente registrándose en Internet o por Google o por cualquier otro servidor? Sí, es un proyecto único, como dije antes. Por ejemplo, el proyecto que nosotros tenemos, en el que vamos trabajando más de 16 años, por desgracia no podemos devolver esos resultados a los pacientes, pues porque no tenemos la infraestructura para poder hacer esto, y además está hecho en un ambiente de investigación. Entonces, en ese sentido es un proyecto completamente único. Y otra de las diferencias que tiene es que, por ejemplo, en compañías como puede ser 23andMe o Ancestry.com, que son compañías que se llaman directas al consumidor, donde una persona manda su kit de saliva y recibe los resultados de su genética. En realidad es una página web donde la persona va y lee los resultados que alguien ha escrito, pero no hay ningún tipo de consejería, no hay nadie detrás que les pueda explicar qué significan esos resultados. De hecho, por desgracia, teníamos a María hoy, que nos iba a acompañar, que no se encuentra bien, que es una persona con Parkinson que vive en Texas, y durante muchos años ella vivió pensando que tenía una variante genética en su familia, porque los resultados pues parecía decir eso, y una vez que participó en PD Generation se dio cuenta de que en realidad no tiene la variante genética que pensaba. Lo que pasa es que nadie le explicó los resultados bien, y ella es una neuróloga, o sea, es una persona educada, o sea, es algo que tenemos que tener en cuenta, de que la genética es algo complicado, y recibir información sin que alguien lo explique es una muy mala idea. Entonces este proyecto en realidad pues tiene la posibilidad de que alguien, y de hecho alguien con mucho conocimiento, no solo de genética, sino de genética de Parkinson,
les dé esos resultados tanto en inglés como en español. Así que las personas que participen y que lo quieran hacer en español pueden hacer todo el proceso desde un principio hasta recibir la consejería genética en español, lo cual es algo que no existe tampoco en Estados Unidos. Así que es un proyecto muy chévere, muy único y que recomiendo a todas las personas que quieran que participen. Sí, definitivamente vamos a seguir hablando mucho más de PD Generation, pero también me interesa, Nacho, aclarar un poco, porque tanto tú como la doctora Lidman trataron el tema de la importancia de que haya más participación de nuestra comunidad para apoyar o para que haya más diversidad a nivel de la investigación. Y ambos mencionaron que de alguna manera, pues eso tendría un impacto bastante significativo a nivel de lo que es a futuro los tratamientos que se vienen o lo que se llama medicina personalizada o tratamientos más específicos. ¿Podrías aclarar un poquito a ese respecto para que nos quede claro a todos? Sí, como bien decía ella, hay una participación muy baja. De hecho, globalmente en todas las enfermedades, no solo en la enfermedad de Parkinson, menos del 1% de las personas que participan en estudios genéticos son latinos, por lo tanto, o hispanos. Por lo tanto, hay muy poco que conocemos sobre ello. En el Parkinson estamos alrededor del entre un 3 y un 5%, lo cual no corresponde con la cantidad de latinos y hispanos que hay en Estados Unidos, y eso sin contar los que viven fuera de Estados Unidos. Por lo tanto, existe un desconocimiento muy grande y esto puede afectar, pues porque, por ejemplo, la doctora Lindman comentó que hay 2 genes en los que ya se están probando ensayos clínicos para probar nuevas drogas que podrían, o nuevos fármacos que podrían prevenir o enlentecer la enfermedad en aquellas personas con Parkinson que tengan variantes genéticas en estos genes. Pero estos genes vienen todos de estudios en europeos nada más. Si los genes en latino son diferentes, ahora mismo no se están desarrollando ninguna terapia que pueda arreglar esos genes que pueden estar defectuosos en la población latinoamericana o en la población africana o en otras poblaciones que están muy poco representadas. Entonces, a no ser que tengamos representación de estas poblaciones y que empecemos a entender un poco mejor cuáles son los genes importantes y cuáles son las variantes importantes en estas poblaciones, no podremos diseñar los fármacos que nos puedan ayudar. Entonces, es un problema muy grave. Como digo, no es único del Parkinson, por desgracia, es global en todas las enfermedades. Pero en el Parkinson yo creo que llevamos un poco de ventaja, pues porque llevamos muchos años advocando porque las personas participen y como decía, en vez de menos del 1%, ya estamos entre un 4 o un 5% en personas con Parkinson latinos participando, pero aún así necesitamos más, lógicamente. Sí, muy cierto. Muchísimas gracias a Nacho por compartir esta información tan valiosa con nosotros. Y pues aquí va a estar Nacho también para seguir comentando y también para la sesión de preguntas y respuestas al final. Y ahora quiero invitar a mi compañera de acá del Mohamed Ali Parkinson Center, Rubí Rendón, que se una a esta charla y nos ayude porque hemos hablado básicamente esta reunión de hoy es para que juntos rompamos muchos mitos que todavía hay sobre la investigación. Y Rubí, al ser una de las coordinadoras, la coordinadora encargada de las pacientes y familias hispanas aquí en el centro con PD Generation, cuéntanos qué mitos escuchas todavía de los participantes respecto de la investigación. Pues muchas gracias por la invitación a la Parkinson's Foundation. Me da mucho gusto estar aquí. Pues lo que he notado es que a veces es difícil entender la genética. O sea, es más que nada los mitos es de que si no tengo el gen, entonces podría ser que no tenga Parkinson. O hay veces que si no lo tienen, las personas se sienten un poco frustradas de que no lo tengo, pero de todas maneras tengo la enfermedad y eso. Entonces, lo que hemos tratado de hacer aquí nosotros en el centro es tratar de educar un poco más. Nacho nos ha ayudado mucho con eso, en educar a la comunidad latina de qué son los estudios genéticos o por qué se hacen y cuál sería el beneficio para nosotros como comunidad de poder participar. Como dicen Nacho y la doctora Lidman, hay muy poca participación de los hispanos y eso, pues, al momento de nosotros educarlos un poco más sobre eso, pues es donde ellos se animan a poder participar en la investigación. Y como muchas veces les decimos también, no necesariamente
si no están listos para participar en PD Generation en este momento, podrían empezar participando en estudios llenando un cuestionario, sabiendo cómo puedes ayudar a que la gente entienda lo que es el Parkinson, simplemente llenando un cuestionario de cómo es vivir con la enfermedad o cosas así. Sí, es muy importante, como decía Nacho, de que no nos sintamos mal si no entendemos tan fácil la genética. Es un tema complejo, ¿verdad? Y Nacho comentaba, y desafortunadamente María, por motivos de salud, no puede estar con nosotros, pero como decía Nacho, una neuróloga como ella, que llevó sus resultados genéticos a otra neuróloga, que es su doctora o su médico tratante, las dos interpretaron algo que finalmente no era cierto, así que no es tan sencillo y por eso los acompañamos a que cuando volvamos a hacer o continuemos haciendo pláticas sobre la genética se unan, porque no es como algo tan sencillo que yo en una sola conferencia ya voy a quedar informado de todo y no necesito volver a saber nada más, sino que vamos a necesitar bastantes conferencias para poder realmente entender paso a paso lo que se trata la genética, cuál es el papel que tiene en el Parkinson, cuál es el papel que tiene en tratamientos a futuro. Entonces, Sí. bien importante. Y otra cosa, Rubí, que también nos han comentado a veces es el temor que tiene un poco algunos de los participantes de que van a compartir su información. ¿Te ha pasado eso? Sí, sí, como siempre desde que empezamos a hacer, que empecé el entrenamiento para estudios clínicos, ese es el segundo que hacemos, el primero lo hicimos con un estudio de voz solamente. Siempre les decimos que cuando van a participar en un estudio clínico, los beneficios tienen que ser mayores que los riesgos y que para eso hay un comité que se encarga de revisar todo lo que está dentro del estudio y ver que todo está protegiendo al participante. No es que vamos a estar compartiendo con su aseguranza o con su doctor principal. Eso es algo que si ellos gustan hacerlo, especialmente en este estudio porque nosotros les entregamos los resultados, entonces ellos pueden ser los que digan, bueno, voy a entregarle estos resultados a mi neurólogo para que él sepa y lo ponga en mi, en mi chart pues, de salud o simplemente también otra cosa que veo es de que yo les platico, mi mamá tiene la enfermedad de Parkinson. Ella todavía no ha participado del estudio porque tengo que buscar otro sitio que haga el estudio en español para poder hacerlo con ella. Y a veces yo siento como decir, bueno, si ella lo hace y si sale algo que es positivo y que puede ser genético, a veces me pregunto yo si yo quiero saber. Entonces, esto es una cosa familiar de que tienen que hablarlo y tienen que, si quieren pedir la opinión de los familiares y todo eso, yo siempre les digo, si tienes que platicarlo con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, de que quieres participar en este estudio, adelante. Nosotros no obligamos a nadie a que participen. Les damos el consentimiento informado para que entiendan cuánto tiempo va a durar su información con nosotros, quién va a poder leer y todo eso para que ellos sientan seguridad de que todo se está haciendo bajo las reglas de lo que es el Consejo Ético de los Estudios Clínicos y sobre todo que estamos protegiendo su información. Sí, eso es bien importante de que entiendan todos los participantes. Y asimismo, bueno, Rubí, como vemos que todavía tenemos bastantes mitos por romper o cuáles son con los que te has encontrado tú. En este momento voy a invitar a otro de los panelistas que está con nosotros, a nuestro amigo Carlos González, que está aquí, y para que nos comparta, estamos viendo ya la parte de aquellas personas que de pronto todavía están un poco frenadas por estos mitos. En el caso tuyo, Carlos, ¿qué fue lo que te impulsó a ti a participar en la investigación? Sí, hola amigos, les quiero compartir un poco de mi vida. Tengo un hijo adulto mayor de 24 años, a él le dio cáncer cerebral cuando tenía 4, y una de las preguntas que me hice en ese tiempo fue ¿cómo podía yo ayudar? Y de las respuestas que recibí,
fue participando en estudios clínicos de investigación y lo hice. He participado en varios por varios años y aquí me tienen. No me ha pasado nada, todo seguro. Y especialmente aquí en Estados Unidos, la ética profesional, cuando te hacen disclose todo y es seguro, pues. Y otra vez, como dijo Ruby, quiero recalcar que es muy poca la participación de los latinos y necesitamos participar más y hacer conciencia, pues. Y eso es todo. Sí, Carlos, en ese momento, digamos, cuando tú tomas esa decisión, ¿verdad? Impulsado por el hecho de ayudar, ¿cómo podías tú ayudar también a la causa en la que estaban tanto tú, tu esposa, tu familia, como los médicos de ayudar a tu hijo? En el momento de participar en la investigación o la primera vez que lo hiciste, ¿tuviste algunos temores o preocupaciones que pudieras de pronto compartir y que de pronto le ayuden a otros que están aquí escuchando? Oh, sí, seguro, uno siempre tiene miedos, pues. Por ejemplo, ahora lo estamos viviendo con el coronavirus. Yo me he preguntado cómo pudieron crear una vacuna tan pronto, ¿no? Pero del otro lado tenemos que ha funcionado casi al 100%. De las que están disponibles ahora aquí en Estados Unidos. Y otra vez, como les digo, tuvo que haber alguien ahí que fueron los que le pusieron el pecho a las balas, por así decirlo. Fueron los primeros que fueron voluntarios para la investigación clínica. Y esto nos deja saber que tenemos que participar y que nos tenemos que quitar los miedos. Y una de las formas de hacerlo es leyendo, educándonos y haciendo preguntas. No hay preguntas tontas y aquí tenemos un gran panel que nos la pueden responder todas. Y otra vez los invito a que participen, especialmente los latinos, que hay muy poca participación. Sí, muchas gracias, Carlos, por esa invitación. Así que háganle caso a Carlos y no sean tímidos. No, como dicen mi papá decía que las únicas preguntas tontas son las que no se hacen. Entonces, no sean tímidos y pongan sus preguntas o comentarios en el chat. Y gracias a todos los que ya lo están haciendo. Y Carlos, ahora que cerrabas tu participación en esta pregunta anterior diciendo que somos muy pocos los latinos, ¿pudieras contarnos que cuando estuviste, porque Carlos, además de tener Parkinson, es una persona que se considera o que aboga o se entrenó para ser un promotor o para abogar por la investigación con la Parkinson's Foundation? ¿Cuántos latinos habían cuando estuviste allí y qué sentiste de poder participar en ese entrenamiento? Oh, sí, en estos hace años, muy pocos, casi nada, casi nadie de latino. Inclusive ahora vemos muy pocos, pues. Pero como defensor, para mí, uno de los motivos es motivar a la población latina. Otro es ser la voz de los que tienen miedo de preguntar, de hacer esas preguntas, pues. Y otra cosa que me motiva es que lo que estoy haciendo ahora, tal vez no vamos a ver un resultado inmediato, pero nos va a servir para, si Dios quiere, encontrar la cura del Parkinson's, mejorar nuestra calidad de vida y los frutos de nuestros esfuerzos lo van a ver nuestros nietos. Y siempre, como estaba hablando Ruby, romper los mitos. Tengo amigos que no se han puesto la vacuna del coronavirus por la influencia de las redes sociales y les digo yo soy un ejemplo, pues. Yo fui uno de los primeros que se puso la vacuna en la familia y aquí estoy como que sin nada. Y pues eso es todo, Claudia.
Muchas gracias, Carlos. Es muy valioso poder escuchar esas palabras de una persona como tú, porque a veces escuchamos toda esta información de profesionales que obviamente tienen todo el conocimiento, pero no viven con la condición del Parkinson. Entonces, eso es un aporte muy valioso que nos estás haciendo. Y sí, ¿vas a decir algo más, Carlos? Sí, otra cosa que se me olvidó comentar fue que ahorita mismo estoy participando con el doctor Nacho Mata, con LargePD, y hasta el momento ha sido una experiencia pues muy, algo súper, pues porque un montón de información que hay veces que otra cosa que iba a comentar es el miedo por la terminología científica. Hay veces que a nosotros nos asusta eso, pero teniendo un panel como tenemos ahorita, nos podemos quitar esos miedos y ser más como recibir esa información y ponerla en práctica y participar. Así que otra vez, amigos, los invito a que participemos. Muchas gracias, Carlos. Y asimismo que nos están invitando a participar, pues les recordamos que nuevamente les vamos a compartir toda la información, los enlaces o correos electrónicos de dónde comunicarse con los dos estudios, tanto de LargePD, con el doctor Mata y su equipo, o con todo lo que tiene que ver con PD Generation. Entonces voy a pedirle de nuevo a mi compañera Rubí que nos cuente, porque bueno, ya nos conocen y saben que estamos en Phoenix, Arizona, pero PD Generation está disponible, como nos contó el doctor Mata, para todas las personas que viven en los Estados Unidos. Entonces, Rubí, cuéntanos cómo puede alguien que esté en los Estados Unidos para recibir más información y participar contigo. Ya. Sí, nosotros aquí, el Barrow Neurological Institute en Phoenix, somos uno de los sitios que está ahorita aceptando participantes que viven en Arizona, por supuesto, y también a nivel nacional. Y podemos hacer estudios en persona si vives aquí en Arizona, en Phoenix, en el área metropolitana, o también hacemos telemedicina, que es por consentimiento informado vía una firma electrónica que se hace y después se les manda el kit a su casa y se hace la visita, la visita para poder hacer la prueba, hacer la prueba de saliva y que se mande al laboratorio. Así que ahí pusieron en el chat, pusieron mi número de teléfono y tengo si ustedes visitan la página de la Parkinson's Foundation, hay un calendario donde ustedes pueden hacer una cita de media hora conmigo y en esa media hora platicamos de lo que es el estudio, el proceso, vemos un video que habla de la genética y también yo después de eso les mando el consentimiento informado, que es en español, y al momento de que la persona confirme que quiere participar en el estudio, entonces hacemos la cita para hacer la visita principal, que sería después de unas semanas, dependiendo de la disponibilidad del neurólogo. Lo que sí les voy a, o sea, aquí uno de los retos que tenemos aquí y probablemente en algunos de los otros centros es de que solo tenemos un neurólogo que habla español y pues aparte de que hace el estudio, pues tiene su clínica y es un poco, a veces el hacer una cita es un poco tardado, pero que sean pacientes, o sea, no por eso no vamos a dejar de decirle a la gente que no se inscriba en el estudio, así que pues pueden contactarme con la información que pusieron en el chat o buscar mi nombre en la página de la Parkinson Foundation y hacer una cita por medio del calendario que está ahí. Muchas gracias, Rubí. Y también para aquellos que nos acompañan desde California, pues también recordarles que aquí está la doctora Litan y su equipo de investigación. Ellos también están llevando a cabo el estudio de PD Generation y también no sé si la doctora Litan quiera comentarnos un poco más a ese respecto. Cómo se lleva a cabo el estudio con ellos o si lo hacemos durante la sesión de preguntas y respuestas, como usted desee, doctora Irene.
Vamos a hacerlo entonces en la sesión de preguntas y respuestas al final. O sea, no solamente, obviamente, somos nosotros en el Mohamed Ali o el centro de la Universidad de California en San Diego. Hay muchos otros centros también a nivel nacional que están llevando a cabo este estudio y vamos a tener toda esa información también. Doctora Irene, ¿quiere agregar ahora algo? Sí, nosotros tenemos también coordinadoras en español y tenemos yo misma, porque soy bueno, de hecho tenemos 3 personas, 3 neurólogos que hablan castellano. Una persona que lo habla perfecto y aprendió, es americana, pero aprendió perfecto. Y podemos hacer las visitas, como dijo Claudia, en persona o también a distancia. De lo genético, lo demás es necesario venir, no se pueden hacer a la distancia. Pero encantados de recibir a quien sea. Es siempre importante poder estudiarse y poder saber las cosas. Mejor saber que no saber. Así uno puede agarrar el toro por como se dice, por los cuernos, ¿no? Así uno puede realmente tratarse y participar y saber el pronóstico de uno, porque esto es importante. Bueno, Claro espero que las sí. preguntas después. Claro que sí, muchas gracias, doctora Lidman. Y pues hasta ahora hemos escuchado muchas voces, que es lo que me encanta de este tipo de formato de panel, y hemos escuchado la voz de un investigador y genetista como el doctor Mata y de una coordinadora que además es familiar de una persona con Parkinson, porque la mamá de Rubí tiene esta condición. Escuchamos a alguien que vive con Parkinson como Carlos, y ahora queremos escuchar la voz de la comunidad, trayendo a una promotora de aquí de nuestra área de Phoenix. Así que voy a darle la bienvenida a Lourdes. Bienvenida, Lourdes. Gracias, Claudia, y gracias por la invitación a la Parkinson Foundation. Pues es un honor para mí estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Lourdes. La primera pregunta que tengo para ti es, pues, ¿por qué crees tú que los promotores tienen un papel importante a la hora de ayudar a crear conciencia sobre la importancia de participar en la investigación en nuestra comunidad latina? Los promotores jugamos un papel muy importante en las comunidades y ha sido reconocido ya, ¿verdad? Ya era hora de que se diera a conocer nuestro gran labor, ya que nosotros, aunque trabajemos en una oficina, la mayoría de nuestro tiempo es afuera en las comunidades. Nosotros salimos a las comunidades, como lo mencionó, creo, el doctor Mata, hay veces, y la doctora también, que a veces hay información que se distribuye, pero se queda por ahí estancada. Nosotros, los promotores, vamos y damos esas pláticas o talleres a los centros comunitarios, a las escuelas. En las escuelas nos pedimos permiso para entrar a los cafecitos que ellos organizan, también a los lugares donde viven las personas de la tercera edad, en lugares donde ellos se reúnen también, a que nos inviten, y invitamos a sus familiares que también vengan, ¿verdad? Porque no viven con ellos, para darles esa información y romper todos los mitos, como hemos hablado, porque hay miedos cuando hablamos cuando pronunciamos la palabra investigación. Siempre hay miedos y ideas que ya tienen formados ellos, pero el darles esa plática a un promotor, que nos ven como amigos de la comunidad, y siempre decimos que somos los caregivers de ellos, de esas comunidades. Somos los cuidadores de nuestras comunidades. Entonces, por medio de presentaciones, ¿verdad? No nomás llevar los folletos, sino que ahí despejen ellos sus dudas, el por qué no participamos, ¿verdad? Los latinos. Y siempre tocamos ese punto de que los latinos somos muy pocos participativos, y siempre quizás a la hora de un tratamiento nos van a dar un tratamiento quizás no adecuado, porque no saben mucha información de nosotros. Entonces, cuando llevamos esta información nosotros, ellos se sienten más
confiados, más aliviados. Y una de las estrategias que nosotros usamos es escuchar más, ¿verdad? Escuchar la voz de la comunidad para saber cuáles son sus miedos, sus preguntas, por qué no participan ellos. Y si han participado también que nos compartan qué los motivó a participar para ver de qué manera nosotros podemos llegarles más a otras comunidades. Pero esa es una de las estrategias que nos ha funcionado. También hemos Y Lourdes, disculpa que te interrumpa porque es muy interesante lo que nos estás compartiendo. En esa labor de tomarte el tiempo de, como promotora, pues estás involucrada en la comunidad a diario y tienes la capacidad y la oportunidad, como decías, de escuchar, ¿no? Escuchar mucho y ganarte la confianza. Y seguramente que a ti te cuentan cosas que tal vez no le cuentan al doctor, ¿verdad? O que tal vez les da pena comentar con su neurólogo o con otros médicos, o incluso a veces con sus mismos familiares. Dentro de esos comentarios, ¿cuáles son los mitos o las barreras que tú quisieras compartirnos hoy o destacar? Las barreras que ellos siempre nos comparten muchas veces es, pues el idioma es número uno. Y siempre dicen pues que haya más, queremos que haya más personal bilingüe en los centros, en los lugares donde ofrecen estas oportunidades de investigación, que haya más personal bilingüe porque el idioma pues es una barrera. También otra de las barreras que ellos nos dicen pues hay veces que es el transporte, la desinformación. Yo no sabía que existían estos proyectos, programas, no sabíamos que existían. Entonces, siempre ellos también nos dan las ideas de que vayamos a la radio, a la televisión, a compartir. Y lo hemos hecho porque escuchamos qué es lo que ellos piensan que sería más fácil de que les llegara esta información. También otra de las cosas que les quiero compartir, que los grupos de enfoque que hemos hecho han sido muy exitosos, ¿verdad? Como bien dijiste, para escuchar las voces de ellos. Aprendemos más escuchando de ellos que de que queramos implementar algún trabajo de investigación o cualquier otro proyecto sin escuchar qué es lo que ellos piensan, qué es lo que les funcionaría. Sí, eso es bien valioso y de hecho una de nuestros participantes está haciendo un comentario que va muy de la mano con lo que estás diciendo, ¿verdad? Porque a veces cuando notamos esto de que la participación es tan poca, pues definitivamente llama la atención y hay que, como dice Lourdes, darnos la tarea de preguntar por qué es lo que está pasando y no solo preguntar de una manera directa, sino de pronto también involucrando a los participantes y Lourdes dice que una de las estrategias que les ha dado buen resultado en su grupo es utilizar los grupos de enfoque donde tienen las personas o los participantes la oportunidad de compartir esas, digamos, hablar sobre esas barreras o dar sus propias opiniones o qué les impide o qué les gustaría que cambiara, ¿no? Entonces, eso es una cosa bien importante y también ya pues, colocaron en el chat para las personas que viven en los Estados Unidos, la Universidad de ASU, donde trabaja Lourdes, está llevando a cabo talleres gratuitos para personas que cuiden de un ser querido, de un adulto mayor, inclusive las personas que tengan un ser querido con enfermedad de Parkinson y algunos retos de la memoria. Así que gracias por compartir esa información, Lourdes, y ahí va a estar también junto con todos los recursos que nos envíen. Y también tú me comentabas, Lourdes, previamente, de que algo de que habías aprendido o escuchado durante todo este tiempo que llevas trabajando con la comunidad es el valor de tener un enfoque de equipo donde se incluya a la comunidad y a los pacientes y a los familiares. ¿Quisieras comentar un poco a ese respecto? Sí, claro que sí. Eso para mí y escuchando, como les digo, las voces de la comunidad, para ellos es muy importante porque muchas veces nos platican, pues fui al médico y como iba mi esposo, iba mi hija y el doctor no vio bien eso.
Entonces, también educar un poquito o llevarles información a la parte médica. Sé que muchos son maravillosos en eso, en entender las creencias culturales de cada de los diferentes grupos étnicos, ¿verdad? Pero hay unos que todavía podemos seguir aprendiendo siempre. Y entonces eso les incomoda, pero para el paciente es bien importante sentir ese apoyo de su ser querido, ¿verdad? Y quizás, y lo hemos comprobado, yo como cuidadora, de que el escuchar el tratamiento de mi mamá, que ella lo escucha y sabe, pero algo, yo estoy ahí para respaldarla. Y si algo se nos pasa, pues ahí nos alimentamos. Entonces, el médico, trabajar de la mano, el médico, el paciente, el familiar y un promotor, siempre va a ser muy importante. En la comunidad de Parkinson hemos tenido experiencias que a veces nos dicen, pues fíjate que me pasó esto, pero no le dije al doctor, o ese medicamento no me está funcionando, pero, y le dijiste al doctor, no le dije. Pues a la próxima, haz una lista y se lo comentas al doctor. Entonces, el que estar involucrado un promotor puede ser la diferencia, y estar todos de la mano, pues va a tener más poder y vamos a empoderar más, ¿verdad? Que es lo que queremos a las comunidades. En la comunidad de Parkinson, ¿verdad? Que ha sido muy afectada. Definitivamente, sí, Lourdes, muy valioso el poder tener en cuenta ese papel tan importante que juegan los promotores, al igual que el paciente y la familia, para formar un equipo y de que no estemos aislados, los investigadores por un lado, la parte clínica por otro, el médico o el neurólogo tratante, y por otro lado el paciente y la comunidad, sino que ojalá pudiera ser un equipo bien integrado. Y sé que aquí tenemos también algunos promotores dentro de nuestros participantes, dentro del grupo de participantes, así que gracias por estar aquí y gracias por esa labor tan valiosa que llevan a cabo en la comunidad. Entonces también dentro de los comentarios veía que, hablando de todos estos mitos de los que estamos hablando y comentando sobre lo que decía Rubí, de que la genética sigue siendo todavía un tema bien a veces difícil de tratar. Quisiera que Nacho tal vez nos comparta un poquito, porque una de las participantes preguntaba si se está haciendo algún esfuerzo para facilitar o por ejemplo, imprimir material o volantes o una hoja informativa donde se haga más fácil para las personas interesadas en aprender o acercarse un poco más a la investigación, entenderla de una manera más sencilla. Sí, la verdad que llevamos, yo creo que un par de años trabajando con la Parkinson's Foundation para intentar desarrollar muchos de estos materiales. Lógicamente, como dices, es bien complicado y a veces ponerlo en papel es un poco difícil. Entonces, hemos creado algunos vídeos que están en el canal de YouTube. Quizás alguien puede poner el link ahí al canal de YouTube de la Parkinson's Foundation, pero hay varios vídeos que hemos hecho. Lógicamente, atender a charlas como estas. Muchas veces yo intento dar charlas virtualmente sobre este tema, y después sí, la idea es intentar desarrollar algunos documentos pues, que se puedan enviar a los pacientes, que los neurólogos puedan tener en sus consultas. Lógicamente lo haremos todo no solo en inglés, sino también en español. Y ahora estamos también creando una página o un documento sobre los mitos, intentar quitar un poco el miedo que pueden tener algunas personas a participar en estudios no solo genéticos, sino en estudios de investigación en general, e intentar explicar un poco cómo pues alguna de lo que se piensa que ocurre durante un proceso de investigación, y que quizás pues eso sea la base del temor que puedan tener algunas personas, pues cómo existen instituciones dentro de nuestros hospitales
que se encargan de que eso no ocurra. Entonces, crear unos documentos donde se explique bien esto de forma clara, concisa y muy básicamente es algo que lógicamente está en nuestras mentes y que estamos intentando desarrollar, y que eso, a través de la Parkinson's Foundation, pues empezaremos a desarrollar y a enviar esos materiales tanto a las personas con Parkinson como a los médicos que quieran utilizarlas también. Exacto, sí, muchísimas gracias, Nacho, y a todos los panelistas por haber compartido toda esta información. Y ahorita pues quiero también invitar a la doctora Lidvan a que se una con nosotros para darle paso a la sesión de preguntas y respuestas. Y como anunciaron al inicio, pues vamos a hacer todo lo posible para contestar la mayoría o ojalá todas las preguntas que ustedes tengan, pero recuerden también que después de esta conferencia vamos a poder enviarles la información incluidas las diapositivas de la presentación de la doctora Lidvan traducidas al español, la posibilidad de ver la grabación de esta presentación y todos los recursos también a través de los cuales ustedes pueden pedir la información sobre los estudios que se han mencionado. Y la primera pregunta es para la doctora Lidvan o el doctor Mata. Nos preguntan cómo podemos estar seguros de que está claro hacia dónde va nuestra información cuando participamos en un estudio de investigación. La información es confidencial. Esto justamente es algo muy importante y solo queda dentro del estudio en que participan. Y cuando se analiza, incluso tiene números que son arbitrarios, que se pueden unir a la persona si es necesario, pero los que están unidos a la persona se guardan de forma muy especial. O sea, de que el grupo que está directamente funcionando, participando, trabajando con la persona o personas, sabe quién es quién, pero no todo el mundo sabe. Incluso yo, cuando voy a ver mis pacientes, tengo números, no tengo realmente los nombres, que obviamente quiero preguntar para saber quién es quién, porque si no es difícil poder saber y saber la historia de todo el mundo. Pero con esto les quiero demostrar de que la información es extremadamente guardada y no se pasa a ningún otro lado. Muchas gracias, doctora Lidvan. Eso aclara bastante que a veces, como ven, ni siquiera a veces el doctor tiene acceso a saber esa información, ¿no? Es algo que se controla muy bien y no se comparte. Si no lo comparten a veces ni con su doctor, pues mucho menos con organismos que estén por fuera de la clínica, ¿verdad? Porque a veces también otro temor que escuchamos es que si van a compartir eso con las autoridades o con inmigración o con otro tipo de entidades como estas. Entonces, la respuesta es totalmente no. Eso no se hace, no sucede y es muy controlado. Gracias, doctora Lidvan. Y ahora para el doctor Mata, nos preguntan que pues han escuchado a lo largo de estas pláticas que estos proyectos de investigación están disponibles para personas con la enfermedad de Parkinson. Pero, ¿qué pasa con las personas que no tenemos Parkinson, pero deseamos participar? ¿Pueden participar, por ejemplo, familiares de una persona con Parkinson en alguna de estas investigaciones? Sí, de hecho, las personas, los que llamamos controles sanos o familiares, muchas veces son tan o más importantes que la persona con Parkinson para los estudios que normalmente hacemos. En los estudios de genética siempre necesitamos una población control para poder comparar e intentar identificar cuáles son esos cambios en nuestros genes que están afectando a la enfermedad, y para eso pues necesitamos tener una enfermedad que sea una corte de personas que sean muy parecidas en edad, sexo y el resto de factores a nuestras personas con Parkinson para poder compararlos. Entonces, siempre estamos buscando, de hecho es más difícil muchas veces convencer a una persona que no tiene la enfermedad de participar, y ahí yo creo que los pacientes o las personas con Parkinson tienen un poder especial de poder convencer a sus amigos, a sus familiares de que participen en los estudios como controles. Entonces yo animaría a todos a que pasen la voz y que
intenten convencer a personas de su entorno que participen también, que son muy necesarias también. Y solo quería añadir a la pregunta anterior que el comité de ética, que todos los investigadores tenemos que ir a través de ellos para poder aprobar un proyecto de investigación, siempre mira con mucho cuidado qué es lo que nosotros vamos a hacer con los datos de los pacientes, dónde se van a guardar, quién tiene acceso. Entonces esa podría ser una muy buena pregunta para alguien que quiera participar en un estudio de investigación para preguntarle al investigador. O sea, que no tengan miedo de preguntar. Creo que es una oportunidad muy buena y si ellos tienen miedo, en el protocolo que nosotros presentamos al comité de nuestra institución tiene que estar determinado qué se va a hacer con la data, entonces con los datos de los pacientes. Entonces ellos tienen todo el derecho para preguntar al investigador: si yo le doy esta información, ¿usted qué va a hacer con eso? Y ellos tienen que explicarle exactamente cómo está en el protocolo especificado. Y como decía antes, existen instituciones dentro de nuestras propias instituciones que se encargan de velar por la seguridad del paciente y que de estas cosas no haya problemas y no alguien que tenga malas intenciones utilice esa información para cosas que no debería. Entonces está todo muy, muy controlado, la verdad que por eso que no tengan ningún miedo. Gracias, Nacho. Y sí, lo que dices es súper importante, que toda esta información que recibimos también sirva para empoderar a los pacientes y que se sientan seguros a la hora de poder hacer estas preguntas, ¿verdad? Es muy importante que no tengan temor de preguntarle a su doctor y, como comentaba Rubí también, de que ustedes tienen como participantes todo el derecho de pedir la información para luego tomar esa decisión, si quiero participar o no quiero participar, y cualquiera que sea la respuesta, eso no va a tener o no va a influenciar la forma en que su doctor lo va a seguir tratando. No es que el doctor ya no lo va a querer volver a ver o ya lo va a tratar diferente. No, son temores que a veces pueden surgir, pero que tenemos que poco a poco empezar a romperlos. Esa es una conversación que se tiene y que el paciente tiene todo el derecho a hacer las preguntas que necesite para estar seguro. Y para eso, pues, ¿quién mejor que Carlos, verdad? Como persona con Parkinson para contestar esta pregunta, porque nos preguntan si aún, como vemos que todavía hay un poco de dificultad para participar en estudios de investigación. Y tú comentabas, Carlos, que a veces escuchas de otros compañeros, ¿no? Que no tienen todavía esa voz no se sientan seguros de hacer esa pregunta. De lo que has escuchado entre ellos, ¿cuál crees tú que sigue siendo el mayor obstáculo para la participación en estos estudios? Sí, Claudia, mis experiencias con amigos y compañeros es la mala información que hay en las redes sociales, los mitos. Por ejemplo, por ahí decían que nos iban a inyectar un microchip con la vacuna del coronavirus, lo cual es ridículo. Y por eso hay que informarnos. Otra de las cosas es siempre la poca información, el miedo y, como le comentaba el doctor Nacho Mata el otro día, cuando se usan términos muy científicos, lo cual pues él está acostumbrado a eso porque pues está en la clínica, ¿no? En su laboratorio, pero nosotros no. Y hay personas que su miedo es, oyen lo de genética y se asustan y literalmente salen corriendo. Y pienso que una de las cosas que podría ayudar es simplificar los términos. Y como dijo la señora Lourdes, tener más información impresa y poderla distribuir en la sociedad latina, pues. Y otra cosa con la que se lidia un poco aquí es que venimos de muchos diferentes países a Estados Unidos. Yo soy de Guatemala y hay veces que yo lo he notado, no lo he dicho, pero hay papeles que se traducen que en términos de otros países hasta resultan diciendo cosas que totalmente diferentes, ¿va? Y son pequeños detalles que asustan a la gente y pienso que lo estamos mejorando y poco a poco vamos a ir resolviendo todos estos problemas para que la gente se sienta más confortable y que participe, pues. Y otra de los mitos es de que he oído que como ya están enfermos ya no se puede hacer nada al respecto y es
Es lo contrario, podemos participar los pacientes con Parkinson, familiares que no tienen Parkinson y pues es todo, Claudia, lo que tengo que decir. Gracias. Gracias, Carlos. Y eso es muy, muy importante lo que has mencionado, al igual que otros participantes, ¿no? De la información y la desinformación también, ¿no? Porque lastimosamente en esta época de los medios sociales eso puede suceder también, de que nos ayude para llevar información y también lastimosamente para que personas inescrupulosas empiecen a esparcir teorías sin ningún fundamento, ¿no? Pero también muy importante lo que mencionas sobre romper esos mitos y en cuanto a utilizar cada vez terminología que sea más clara, ¿no? Y ayudar de esta manera a que las personas se sientan más seguras de utilizar o de participar en estas oportunidades que se abren para ser parte de un estudio de investigación. Y vamos a mencionar dentro de poco algo más sobre este tema. Pero ahora voy a pedirle a la doctora Lidvan que conteste la siguiente pregunta, y es si nos preguntan si en este momento hay alguna prueba o un estudio que pueda ayudar a diagnosticar que una persona pudiera presentar la enfermedad de Parkinson en un futuro. En este momento no lo hay. Hay estudios genéticos que a veces en familias en las que uno hereda la enfermedad es mucho más frecuente, pero nunca es 100%. O sea, de que puede ser hasta un 50% lo máximo de la posibilidad, o sea, la mitad de la familia, digamos. Pero no hay otras indicaciones. Hay estudios que se están haciendo para buscar la proteína que se deposita en el cerebro, la alfa-sinucleína, en el líquido cefalorraquídeo y ahora, o sea, cuando se hace una punción lumbar, y también ahora en la sangre se está buscando, pero esto no es de punto de vista comercial, todavía no ha llegado a comercializarse. Eventualmente esto va a ser muy útil, pero para la gente que tenga historia, digamos, o que tienen los síntomas o que piensan que puedan tener algo genético en la familia y entonces quieran estudiarse. De otras maneras, no. Quería agregar una cosa, Claudia, que es un término que en Uruguay yo escuchaba mucho, el ser conejo de Indias. Esto no lo escucho tanto en Estados Unidos, curiosamente, pero está muy arraigado en la cultura latina también, el hecho de que uno piense de que uno va a ser usado para un experimento. En realidad, cuando uno está haciendo investigación, uno cuidadosamente sigue a los pacientes y por eso es que se usa el placebo, para poder saber si hay una diferencia entre la gente que tiene la medicación y las que no tiene. Además, hay lo que se llama un grupo de consejeros que mira los datos como son. Y entonces ellos saben quién tiene qué. Los médicos y los pacientes no saben. Pero ellos sí, y van analizando. Y si ven que algo está mal, paran el estudio. O sea que nunca uno llega a realmente tener problemas que no sean reversibles. En general, todos estos problemas que ocurren son reversibles si ocurren. La mayoría del tiempo, cuando llega a la clínica, cuando llega a hacerse la fase 2, que es la que la mayoría de gente participa, esa que es la medicación y el placebo, para esa altura ya se sabe cuáles son los efectos secundarios, cuáles son los problemas que uno pueda tener. Y eso está escrito en esto que nosotros damos a cada paciente, que clarifica justamente todas las preguntas que ustedes hicieron. 1, que toda la información queda confidencial. 2, que uno se puede ir del estudio cuando quiera. 3, que el cuidado del médico no cambia si participa o no participa. Y 4, cuáles son
en realidad las cosas que se han encontrado. Y entonces ahí se ponen todo. Y en general se pone incluso más de lo que puede ser. O sea que uno realmente sabe cuáles son las cosas potenciales que le pueden pasar. Muchas gracias, doctora Lidman, por aclararnos todos esos puntos tan importantes. Y también hay una pregunta para Lourdes. Uno de los participantes nos pregunta qué se necesita para ser promotor, o si alguien que está interesado en involucrarse más con su comunidad pudiera ir a alguna parte o hay algún tipo de entrenamiento. Por ejemplo, dice si pueden ayudar o involucrarse en estos proyectos alguien que esté estudiando, dice como es un estudiante de investigaciones. Sí, también pertenezco yo a la Hope Network, soy parte del comité de Hope Network. Ahí en Hope Network también se dan entrenamientos de promotor de salud, lo básico sobre lo que es un promotor, ¿verdad? Y lo único que necesita es tener el interés y el amor a sus comunidades para querer servir. Es lo único que se necesita. Obvio, pues sí, se les entrega su certificado, pero también ocupa los datos más básicos como nombres, teléfono, número de email, para participar en estos entrenamientos. Sí, gracias, Lourdes. Y sé que aquí como dice Lourdes, en ASU tienen un entrenamiento, ¿verdad?, que realizan a través de Promotores Hope Network, y esa información podemos compartirla a través de la Parkinson's Foundation. Y también para los que están en California, también tenemos a Adriana Jiménez con la organización de Give for a Smile, y también Visión y Compromiso, que es una organización de promotores que también provee este tipo de entrenamientos. Así que podemos compartirles esa información con muchísimo gusto. Y ahora ya nos quedan pocos minutos para compartir las últimas preguntas, así que ya sea para el doctor Mata o la doctora Lidman, preguntan si existe algún límite de edad para participar en los estudios de investigación. Depende de los estudios. Hay estudios en los que hay límite y otros que no. Cada estudio tiene su particularidad, o sea que no se puede generalizar realmente. Obviamente, como el Parkinson ocurre en gente que es mayor, en realidad en general es mayor de 30 años. Digamos, gente que sea más joven, en general no se hacen estudios. Pero pueden ser estudios genéticos, pero no en estudios, en la mayoría de los otros estudios. Y a veces el límite puede ser 75, 80, 90. Bueno, muchas gracias, doctora Lidman. Y la última pregunta, nos dicen si los participantes del estudio siempre a ellos se les comparten los resultados o no. Y dice, si usted es parte de un estudio de una medicina, por ejemplo, ¿tendrá acceso a la medicina o al medicamento si se encuentra que es eficaz? Sí, justamente eso es muy importante. Primero, al terminar el estudio, se dice quién tuvo lo que, y la compañía que fabrica la medicación, en general se hace estudios que lo que se llaman largos y que van, digamos, si la medicación tiene su éxito, entonces va hasta que la medicación se aprueba en el mercado. O sea, una vez que está en el mercado, en general, ahí se acabaron los estudios. Pero faltan muchos años hasta que eso pase, o sea que pueden pasar 4 o 5 años donde uno pueda tener medicaciones que son extremadamente caras, por ejemplo los anticuerpos. O sea, esas medicaciones son muy, muy caras y uno puede tenerlas por muchos años. Esa es una de las ventajas de participar. Bueno, pues muchísimas gracias a la doctora Lidman, al igual que a todos los otros panelistas, por habernos dado toda esta información tan importante, por compartir su conocimiento, y a todos ustedes también por compartir sus comentarios con nosotros.
Y pues los dejo con el cierre de la Parkinson's Foundation. Muchas gracias, Claudia. Y gracias a todos, ustedes por acompañarnos hoy. Tengo algunos comentarios finales, así que me encantaría que todos podían quedarse conmigo unos minutitos. Ok, si su pregunta no fue respondida, le animo a ponerse en contacto con nuestra línea de ayuda al 1-800-4PDENFO, opción 3, para hablar con alguien en español, donde nuestros especialistas en Parkinson están más que felices de escucharlos. Para obtener más información sobre los recursos o los próximos eventos virtuales, visite nuestro sitio web parkinson.org, o para un toque de lo local, visite parkinson.org/southwest. Este programa ha sido grabado y en los próximos días recibirán un correo electrónico que contendrá un enlace para la grabación en YouTube y una copia de los dispositivos que vio hoy y unas hojas de recursos con todos los enlaces que compartimos hoy en el chat. Y por último, pero no menos importante, esperamos que vuelvan pronto. Nos complace traerle EP Salud en Casa con PD Health at Home en la última semana de cada mes. Acompáñenos cada mes para lunes de atención plena, miércoles de bienestar y viernes de ejercicio. Al final de este programa aparecerá una breve encuesta en su pantalla y nos encantará obtener sus comentarios sobre este programa, así como escuchar otros temas sobre lo que gustaría aprender. Eso es todo y lo que tenemos para ustedes hoy. Así que en nombre de la Parkinson Foundation, gracias de nuevo por acompañarnos. Cuídense y vuelvan prontos. Muchas gracias.